Desde la primera elección, las Indiana Fever eligieron a Caitlin Clark de la Universidad de Iowa. Pero, ¿qué pasa cuando la fuerza más dominante del baloncesto femenil, alguien que redefinió el juego, rompió todos los récords y cargó toda una era sobre sus hombros, aparece en la historia? Ese momento de campeonato, recuperando su garra y confianza, se encontró cara a cara con la estrella más brillante de hoy, pronunciando solo 4 palabras que lo cambiaron todo. Sin entrenadores, sin elogios, solo la verdad. Esta es la historia de Cheryl Miller y Caitlin Clark, un choque de generaciones, un pase de antorcha y un instante que dice más sobre el futuro del deporte que cualquier trofeo. ¿Quién fue la fuerza dominante del baloncesto femenil en los años 80 que redefinió el juego? A. Diana Taurasi, B. Cheryl Miller, C. Sue Bird, D. Tamika Catchings. ¿Crees tener la respuesta? Comenta tu puntaje y descubre si eres un verdadero fanático de la historia del baloncesto. Más tarde revelaré la respuesta, Cheryl Miller, la leyenda olvidada. Olvida 2024 y las luces del estadio. La historia comienza mucho antes, en los años 80, en un gimnasio de la Universidad del Sur de California, donde una adolescente de Riverside, California, hacía cosas en la cancha que nadie había visto antes en una mujer. Cheryl Miller no solo era buena ni talentosa, era una fuerza total de la naturaleza que hacía que todo el deporte pareciera pequeño a su lado. Fue una de las mejores jugadoras universitarias de la historia, un ícono académico que ayudó al baloncesto a alcanzar una nueva popularidad. Entre 1982 y 1986, Cheryl Miller hizo en USC cosas que todavía parecen leyendas cuando las cuentas en voz alta. 2 campeonatos nacionales, elegida jugadora del año 3 veces, con un total de carrera de 3,8 puntos y 1.534 rebotes. Pero los números apenas rozan lo que realmente la hacía especial. Jugaba con una agresividad, creatividad y hambre que nadie en el baloncesto femenil había mostrado antes. Podía anotar desde cualquier lugar, rebotear contra rivales más grandes y fuertes, y dominar un partido como los mejores jugadores de la NBA de su época. Desde su primer año, Cheryl brilló en cada serie y su personalidad hacía que quisieras ver cada segundo que estaba en la cancha. ¿Listo para la respuesta? La correcta es B. Adivinaste. Comenta tu respuesta. Para 1986, Sports Illustrated hizo algo sin precedentes, nombró a Cheryl Miller la mejor jugadora universitaria del país, no solo la mejor femenina, sino la mejor jugadora en general, incluyendo hombres. Ese era el nivel en el que operaba. Intentando ganar su primer campeonato nacional, con pases precisos y bloqueos espectaculares que la convirtieron en imparable. Llevó esa misma dominancia al escenario internacional, ganando la medalla de oro con el Team USA en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, cimentando un legado que la puso en una categoría que pocos atletas alcanzan. Su hermano, Reggie Miller, miembro del Salón de la Fama de la NBA, ha dicho repetidamente que su hermana era mejor jugadora que él. No es solo lealtad familiar, es la verdad. Y aún así, a pesar de ser posiblemente la jugadora más dominante que ha existido en el baloncesto femenino, el mundo aún no estaba preparado para darle lo que merecía. La WNBA no se fundaría sino hasta abril de 1996. La WNBA no inició su primer partido sino hasta junio de 1997, 11 años después de que Cheryl Miller se graduara de USC y dejara la cancha universitaria como la jugadora más dominante del baloncesto. Para cuando la liga profesional finalmente cobró vida, Miller ya había creado tantos momentos memorables en el deporte, pero sus lesiones crónicas de rodilla la habían forzado a retirarse a finales de los 80, estando aún en la cima de su carrera. Nunca pudo ser la cara de una liga profesional, ni firmar los contratos de patrocinio que vienen con esa visibilidad, ni jugar frente a estadios llenos de fanáticos que compraban su camiseta y contaban a sus hijos la noche que la vieron jugar. La infraestructura no existía, la plataforma no estaba lista, y para cuando todo eso llegó, sus días de juego habían quedado atrás. Se reinventó como entrenadora y comentarista, llevó a las Phoenix Mercury a las finales de la WNBA en 1998 y construyó una segunda carrera respetada. Pero debajo de todo eso, siempre estaba una verdad silenciosa e innegable: era una de las mejores jugadoras que haya existido,
y nunca pudo jugar en la liga hecha para atletas exactamente como ella. Para 2020, una nueva fuerza emergió, una freshman de Clarksville, Indiana, que pisa la cancha de la Universidad de Iowa y empieza a hacer cosas que nadie en el baloncesto femenino, y honestamente nadie en el baloncesto universitario, había hecho de esa manera antes. Caitlin Clark no solo anotaba, ella dominaba la cancha con una confianza inquebrantable que parecía un desafío al mundo entero para que dejara de subestimar el baloncesto femenil. Cada tiro de 3 desde 9 metros no era solo 2 puntos en el marcador, era un mensaje. Cada pase al tráfico no era solo una jugada destacada, era prueba de su talento. Y el país no solo lo notó, se detuvo y quedó mirando. Los números que Caitlin Clark registró durante sus 4 años en Iowa son del tipo que te hacen leerlos 2 veces para asegurarte de que no te equivocaste. Terminó su carrera universitaria con 3.951 puntos, convirtiéndose en la máxima anotadora histórica de la División I, hombres o mujeres, superando el récord de Pete Maravich que había resistido desde 1970. Piensa en eso, un récord que sobrevivió más de 50 años, superando generaciones de leyendas de la NBA, íconos universitarios y carreras celebradas. Cayó ante una mujer de Iowa que aún no había terminado cuando comenzó la conversación. En su última temporada universitaria promedió 31.6 puntos por partido y llevó a Iowa a 2 finales nacionales consecutivas en 2023 y 2024. Y mientras lo hacía, logró algo que ningún jugador de cualquier nivel había conseguido en memoria reciente, hizo que personas que nunca habían visto un partido de baloncesto femenil agarraran su teléfono, buscaran el canal y se sentaran a verlo. El juego Elite 8 de 2023 entre Iowa y Louisville atrajo a más de 4 millones de espectadores en ESPN, números que años antes se considerarían excepcionales incluso para un torneo masculino. Su semifinal de 2024 contra South Carolina reunió a 15.1 millones de espectadores, convirtiéndose en el partido de baloncesto femenino universitario más visto hasta ese momento, y su último partido universitario, nuevamente contra South Carolina en el campeonato, rompió ese techo con casi 19 millones de personas viéndolo. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra superó el promedio de audiencia de la primera ronda del torneo masculino de la NCAA. El deporte ya no solo estaba creciendo, estaba explotando, y Clark era la razón de que el mundo se moviera. Pero lo que hizo que su historia fuera diferente de simplemente otra jugadora con grandes números es que todo esto sucedía bajo la luz plena de la era de redes sociales, donde cada jugada se difundía al instante y cada actuación se debatía en tiempo real en todas las plataformas. Rápida con sus pies, leyendo la defensa, exigiendo doble marca y aún así anotando en cobertura de aislamiento, Caitlin Clark vivió la presión pública como nadie antes, más rápida, más intensa y más implacable que cualquier generación previa de jugadoras. Firmó acuerdos de Nike con Nike, Gatorade y State Farm antes de jugar un solo minuto profesional, apareció en portadas de revistas, programas nocturnos y transmisiones deportivas que rara vez habían dado espacio a una jugadora universitaria de baloncesto femenil. Entró al draft de la WNBA 2024 como la elegida número 1 por consenso y fue seleccionada por las Indiana Fever. Mientras todo el país miraba como si se tratara de un evento cultural y no solo de un movimiento deportivo, Clark entraba a un mundo finalmente listo para ofrecerle a una jugadora de baloncesto femenino todo lo que la generación de Sharon Mellor había construido silenciosa, dolorosa y desinteresadamente durante décadas, pero nunca pudo disfrutar. Esa misma base que Mellor y las que la precedieron habían asentado ahora sostenía algo que el país entero podía ver claramente. Fue entonces cuando estos dos mundos, separados por casi 40 años pero unidos por algo mucho más profundo que el tiempo, colisionaron de una manera inesperada, Caitlin Clark y la antorcha del legado. El primer encuentro entre Sharon Mellor y Caitlin Clark no fue en un estadio, ni en un entrenamiento, ni en un gran evento televisado, ocurrió en la ceremonia de los Honda Awards en Los Ángeles en 2023. La noche en que Clark recibió la Honda Cup como la mejor atleta universitaria femenina de todos los deportes, tras una temporada junior impresionante en la que superó los 1000 puntos, rompiendo récords de arena y de carrera, convirtiéndose en la jugadora más rápida en alcanzar esa cifra en la historia de la Big Ten. Llevó a Iowa al juego del campeonato nacional y hizo que todo el país se detuviera para prestarle atención.
El foco sobre Caitlin Clark ya era enorme y las expectativas se acumulaban más rápido de lo que podía manejar. Cheryl Miller, también presente en la ceremonia, vio exactamente lo que estaba sucediendo con esta joven. No se quedó aplaudiendo desde lejos, caminó directamente hacia Clark y comenzó a hablarle. Lo que Miller le dijo esa noche no tenía que ver con el baloncesto, le dijo una sola cosa por encima de todo lo demás: diviértete. Sin importar todo el ruido, solo asegurarse de encontrar ese lugar tranquilo. Nada de desgloses de defensa en pick and roll, nada de consejos para leer una zona. Solo eso. Y esas palabras pesaban tanto por quien las decía y por lo que ella misma había vivido. Miller no le daba consejos de un libro ni de un seminario de entrenadores, le daba una advertencia envuelta en sabiduría: sé lo que se siente este foco cuando deja de ser una bendición y empieza a ser un peso, y necesito que estés lista antes de que te consuma. Más tarde Miller explicó públicamente su pensamiento, de manera directa: la corona que Clark llevaba era pesada, y lo salvaje era que Clark nunca se la había puesto ella misma. Se la puso un deporte desesperado por un momento de protagonismo, medios buscando la próxima gran historia, fans que necesitaban algo a que aferrarse, y toda una industria cargando sus esperanzas y expectativas sobre los hombros de una joven que solo quería jugar baloncesto. Miller entendía esa dinámica mejor que casi nadie, porque ella misma la había vivido cuando cada acción suya era analizada como si cargara todo el futuro del baloncesto femenil. Sabía exactamente cómo esa presión podía robarte silenciosamente la alegría que te hizo enamorarte del juego, y no iba a permitir que eso le pasara a Caitlin Clark sin decir algo primero. El peso de la corona. Entonces llegó el 24 de mayo de 2024, y todo ese peso que Clark había estado cargando necesitaba finalmente un lugar donde aterrizar. Las Indiana Fever habían perdido sus primeros 5 partidos de la temporada, y Clark se estaba ajustando a la física de la WNBA, recibiendo faltas duras y siendo objetivo de defensoras experimentadas de maneras que las jugadoras universitarias simplemente no conocían. El balón llegó al centro de la cancha y Caitlin Clark estaba luchando justo ahí. Dolía verla así. La crítica venía de todos lados al mismo tiempo, un poco era análisis legítimo de baloncesto, otro poco era envidia disfrazada de opinión, y había otra parte aún más fea, basada en cosas que no tenían absolutamente nada que ver con el deporte. Fue un periodo brutal por donde se le vea, del tipo que puede quebrar a una jugadora que no tiene una base sólida. Y entonces las Fever vencieron a las Los Angeles Sparks 78-73, logrando la primera victoria profesional de Clark. Sharon Miller estaba en el edificio y buscó a Clark después del juego para decirle que lo disfrutara: usa esto como fórmula, pero sigue siendo tú sin importar nada. Sigue siendo tú. Sigue siendo tú. Esa frase se repetía como un latido, como si Miller necesitara que Clark la sintiera en los huesos, no solo la escuchara con los oídos, porque esa era la verdadera lección. El talento nunca estuvo en duda, Clark lo había demostrado en cada nivel donde jugó. Lo que Miller quería proteger era algo más frágil y valioso que cualquier habilidad física, quería proteger la identidad de Clark, su sentido de sí misma, la versión de ella que existía antes de que el foco la convirtiera en un símbolo en lugar de una persona. Miller había visto cómo la presión transformaba lentamente a las jugadoras, cómo la carga de expectativas podía drenar la alegría de quienes solo amaban el juego, y no iba a permitir que Clark fuera otra historia así. Unos meses después llegó el fin de semana de las WNBA All-Star en Phoenix, julio de 2024, y todo se cristalizó en un momento genuinamente cinematográfico. Miller había sido seleccionada como entrenadora del equipo WNBA para el juego de exhibición contra el equipo USA, y Clark terminó en su roster. Ahí estaba la mujer que construyó los cimientos sobre los que se apoyaba el deporte, y ahí estaba la mujer que finalmente vivía la carrera profesional para la que esos cimientos siempre habían existido, de pie en la misma línea, vistiendo los mismos colores, en el mismo edificio. La imagen por sí sola era suficientemente poderosa para dejar a cualquiera sin aliento. Pero lo que pasó cuando Clark vio a Miller al otro lado de la cancha fue lo que lo hizo inolvidable. Caminó directamente hacia ella y dijo: finalmente, alguien que está de mi lado. Miller la abrazó y le dijo lo orgullosa que estaba. En ese simple intercambio, toda su conexión cobró sentido.
Clark había estado navegando meses de críticas, expectativas irreales y ruido por todos lados, y en medio de todo ese caos, Cheryl Mellor era una de las pocas personas en su entorno que realmente entendía por lo que estaba pasando, no como una observadora distante, sino como alguien que había sentido esa misma presión en su propio pecho durante su época y había sobrevivido. Mellor fue generosa en cada palabra que dijo sobre Clark durante el fin de semana All-Star. Elogió su inteligencia en la cancha, su competitividad, su capacidad de elevar a las jugadoras a su alrededor, pero tampoco evitó la conversación más difícil. Dijo públicamente lo que le había estado diciendo a Clark en privado por más de un año, que la corona era pesada, que Clark no la había elegido, que se la había puesto un deporte y una cultura que necesitaban un momento de ruptura, y que el verdadero desafío no era aprender a jugar al nivel profesional, porque eso venía naturalmente, sino aprender a proteger su alegría mientras cargaba todo ese peso al mismo tiempo. El partido All-Star terminó con la victoria del Team WNBA y Clark jugando bien todo el tiempo, pero nadie que lo vio se quedó pensando en el marcador final. La imagen que quedó grabada fue Cheryl Mellor al costado de la cancha, hablando con Clark durante los tiempos muertos, tranquilizándola, guiándola, caminando al lado de alguien que carga algo pesado y haciéndole sentir que no tiene que hacerlo sola, construyendo sobre su propio legado. Lo que hace que toda esta historia sea tan profunda es la generosidad que se encuentra justo en el corazón de ella. Cheryl Mellor tenía todas las razones para mirar la carrera de Caitlin Clark y sentir el peso de todo lo que ella misma había perdido, la liga profesional, los contratos de patrocinio, la visibilidad masiva, los estadios llenos, las transmisiones nacionales que decenas de millones de personas veían. Todo eso llegó después de que sus días de juego terminaran, y nada de eso fue culpa suya. Hizo todo bien, fue más que talentosa, fue histórica. El mundo simplemente no estaba listo para recibirla como si recibió a Clark. Esa realidad podría haberse convertido en amargura con los años, y muchas personas lo entenderían perfectamente si así hubiera sido. Pero Mellor nunca dejó que fuera por ese camino. En cambio, convirtió todo lo que perdió en algo que podía dar. Tomó la presión que sobrevivió, las lecciones que aprendió de la manera más difícil, la sabiduría de haber cargado un deporte sobre sus hombros en una era en que nadie miraba, y se lo entregó todo a Clark como un regalo sin condiciones. Clark está construyendo la casa para la que la generación de Mellor puso los cimientos. Está en habitaciones que Mellor ayudó a hacer posibles sin haber podido entrar nunca. Y el hecho de que Mellor pueda estar fuera de esa casa con nada más que orgullo, apoyo y amor genuino por lo que Clark está construyendo dice mucho sobre su carácter, más allá del deporte. Habla de lo que significa amar algo más grande que uno mismo, de dar todo por una causa que sobrevive a tu propio capítulo en ella, y de encontrar sentido no solo en lo que lograste, sino en lo que hiciste posible para los que vinieron después. Miller construyó los cimientos. Clark está levantando la casa. Y cuando están juntas, se ve el respeto que fluye en ambas direcciones y como ambos roles importan igual de profundamente. La antorcha ha sido pasada, pero la historia está lejos de terminar. Una generación habló, otra escuchó, aprendió y empezó a cargar el peso. Pero, ¿hasta dónde puede llegar esa voz antes de que el mundo la ponga a prueba? ¿Cuántos momentos, victorias y desafíos más moldearán el camino de la brillantez a la leyenda? En un juego donde cada movimiento se observa, cada palabra se mide y cada decisión resuena más allá de la cancha, queda una pregunta: ¿quién será el próximo en levantarse para enfrentarla? Y estarán listos.